Hola queridos amigos, seguidores y familia de su club de lectura Despertando Sueños, perteneciente a la Red Nacional de Clubes de Lectura del Fondo de Cultura Económica. Y seguimos con nuestro libro Demian. Y ahora sí, vámonos de lleno a la historia de Demian. Acabamos del prólogo en las sesiones pasadas. Y dice así: Demian quería tan solo intentar vivir aquello que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué había de serme tan difícil? Para contar mi historia he de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder todavía mucho más hasta los primeros años de mi infancia e incluso más allá, en la lejanía de mi ascendencia. Los poetas, cuando escriben novelas, suelen hacer como si fuesen Dios mismo y pudieran abarcar con su mirada toda una historia humana, comprenderla y exponerla como si el propio Dios la relatase, sin verlo alguno, descubriendo en todo momento su más íntima esencia. Yo no puedo hacerlo así, como tampoco los poetas, pero mi historia me es más importante que a cualquier poeta la suya, pues es la mía propia y es la historia de un hombre, no la de un hombre inventado, posible o inexistente en cualquier otra forma, sino la de un hombre real, rico y vivo. Hoy se sabe menos que nunca lo que es eso, lo que es un hombre realmente vivo, y se lleva a morir bajo el fuego a millares de hombres, cada uno de los cuales es un ensayo único y precioso de la naturaleza. Si no fuéramos algo más que individuos aislados, si cada uno de nosotros pudiese realmente ser borrado por completo del mundo por una bala de fusil, no tendría ya sentido alguno relatar historias. Pero cada uno de los hombres no es tan solo él mismo, es también el punto único, particularísimo, importante siempre y singular, en el que se cruzan los fenómenos del mundo, solo una vez de aquel modo y nunca más. Así, la historia de cada hombre es esencial, eterna y divina, y cada hombre, mientras vive en alguna parte y cumple la voluntad de la naturaleza, es algo maravilloso y digno de toda atención. En cada uno de los hombres se ha hecho forma el espíritu, en cada uno padece la criatura, en cada uno de ellos es crucificado un redentor. Muy pocos saben hoy lo que es el hombre. Muchos lo sienten y por sentirlo mueren más aliviados, como yo moriré más aliviado cuando termine de escribir esta historia. No soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y lo soy aún, pero no busco en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave y armoniosa como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse más a sí mismos. La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por completo el mismo, pero todos aspiran a llegar a serlo, oscuramente unos, más claramente otros, cada uno como puede. Todos llevan consigo, hasta el fin, viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial. Alguno no llega jamás a ser hombre y sigue siendo rana, ardilla u hormiga. Otro es hombre de medio cuerpo arriba y el resto pez. Pero cada uno es un impulso de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos orígenes comunes, las madres. Todos nosotros venimos de la misma cima.
pero cada uno, tentativa e impulso desde lo hondo, tiende a su propio fin. Podemos comprendernos unos a otros, pero solo a sí mismo puede interpretarse cada uno. Capítulo 1. Dos mundos. Comienzo mi historia con un suceso en la época en que yo tenía 10 años y asistía al colegio latino de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas de aquel tiempo exhalan aún para mí su aroma e irradian en mí una suave melancolía y gratos escalofríos medrosos. Calles oscuras y claras, casas y torres, campanadas de reloj y rostros humanos, habitaciones llenas de comodidad y de cálido bienestar, habitaciones colmadas de misterio y de hondo miedo a los fantasmas. Huele a calor de intimidad, a conejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos fluían allí confundidos. El día y la noche venían de dos polos. Uno de tales mundos se reducía a la casa paterna, y ni siquiera la abarcaba toda, sino que en realidad solo comprendía a mis padres. Este mundo me era bien conocido en su mayor parte. Se llamaba madre y padre. Se llamaba amor y severidad, ejemplo y escuela. Sus atributos eran un suave resplandor, claridad y limpieza. Las palabras cariñosas, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres tenían en aquel su centro. Sitio donde se cantaba el coral matutino y se festejaba la Nochebuena. En este mundo había líneas rectas y caminos rectos que conducían al porvenir. Había el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y la veneración, la palabra de la Biblia y la sabiduría. En este mundo debía uno mantenerse para que la vida fuese clara y limpia, bella y ordenada. El otro mundo comenzaba, sin embargo, en medio de nuestra propia casa y era completamente distinto. Olía de otro modo, hablaba de otro modo, prometía y exigía otras cosas. En este segundo universo había criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores de escándalo. Había una abigarrada marea de cosas monstruosas, atrayentes, terribles y enigmáticas. Cosas como el matadero y la cárcel, hombres borrachos y mujeres escandalosas, vacas que parían y caballos que resbalaban, relatos de robos, asesinatos y suicidios. En derredor nuestro existían todas estas cosas bellas y espantables, salvajes y crueles. En la calle de al lado, en la casa de al lado, corrían policías y ladrones. Hombres borrachos pegaban a sus mujeres. Grupos de muchachas salían al anochecer de las fábricas. Había viejas que podían embrujarle a uno y hacerle mal de ojo. En el bosque vivía oculta una partida de bandoleros. Los guardas jurados perseguían a los incendiarios. En todas partes brotaba y fluía este otro mundo impetuoso. En todas partes, menos en nuestras habitaciones, en donde estaban mi madre y mi padre. Y esto era excelente. Era maravilloso que allí, en nuestra casa, hubiera paz, orden y reposo, deber y buena conciencia, perdón y amor. Y era maravilloso que también existiera todo lo demás, lo estruendoso y agudo, sombrío y violento, de lo cual podía uno huir en un instante, refugiándose de un salto al lado de la madre. Lo más singular era que los dos mundos confinaban uno con otro, estrechamente yuxtapuestos. Así, Lina, nuestra criada, cuando acudía al cuarto de estar a la hora de los rezos vespertinos y se sentaba al lado de una puerta,
ambas manos bien lavadas sobre el bien planchado delantal, entonando con su voz clara los himnos religiosos, pertenecía por completo al mundo de mis padres, al nuestro, al mundo luminoso y recto. Pero minutos después, en la cocina o en la leñera, cuando me contaba el cuento del hombrecillo sin cabeza, o cuando se peleaba con las vecinas en el tenducho del carnicero, era ya otra. Pertenecía al otro mundo, aparecía rodeada de misterio. Así sucedía con todo, y más que nada, conmigo mismo. Yo pertenecía, desde luego, al mundo luminoso y recto. Era el hijo de mis padres, pero donde quiera que pusiese mi vista o mi oído, encontraba siempre lo otro. Y yo mismo vivía también en aquel otro mundo, aunque muchas veces me pareciese extraño e inquietante y acabase siempre por infundirme miedo y enturbiar mi conciencia. Llegó a haber temporadas enteras en las que prefería vivir en el mundo prohibido, y el retorno a la claridad, por necesario y conveniente que fuese, me parecía casi un retorno a algo menos bello, más aburrido y vacío. A veces me daba cuenta de que mi fin en la vida era llegar a ser como mi padre y mi madre, tan claro y puro, tan reflexivo y ordenado. Pero el camino que conducía a aquel fin era muy largo. Para llegar a él había que pasar por muchas aulas, se debía estudiar y sufrir muchas pruebas y muchos exámenes, y el camino bordeaba siempre aquel otro mundo más oscuro y se adentraba a veces en él, no siendo nada imposible permanecer y hundirse en su ámbito sombrío. Había historias así, de hijos extraviados, que yo leía con apasionamiento. Lo que más se ensalzaba en ellas, lo que redimía toda culpa, era el retorno al hogar paterno y al bien. Y yo sentía que aquello era lo único derecho, bueno y deseable. No obstante, me atraía mucho más aquella parte de la historia que se desarrollaba entre las gentes perversas, entre los perdidos, y si hubiera sido posible, me hubiese confesado que a veces era una lástima que el hijo pródigo se arrepintiese y fuera hallado de nuevo. Pero aquello no podía decirse, ni siquiera pensarse. No era en mí más que un vago sentimiento, oculto en lo más íntimo de mi ser, algo como una sospecha o una oscura posibilidad. Cuando me representaba al demonio, podía imaginármelo en las calles, disfrazado o a cara descubierta, en el mercado o en una taberna, pero nunca en nuestra casa. Mis hermanas pertenecían también al mundo luminoso. Su contextura espiritual me parecía más próxima que la mía a la de nuestros padres. Eran mejores, más juiciosas y más perfectas que yo. Tenían defectos, tenían manías, pero a mi ver, todo aquello no pasaba de la superficie, no calaba hondo en ellas tanto como en mí. Yo estaba mucho más cercano al mundo oscuro y el contacto con el mal me lo hacía sentir muchas veces con doloroso agobio. Para con las hermanas debían tenerse iguales miramientos y respeto que para los padres, y cuando se había reñido con ellas, sentía uno después en su propia conciencia ser el culpable, el que había promovido la discordia y el que debía pedir perdón, pues en las hermanas se ofendía a los padres, ofendía uno al bien y a la autoridad espiritual. Había secretos que yo podía compartir con los pillos más desvergonzados de la calle antes que con mis hermanas. En los días buenos, cuando todo era luminoso y la conciencia reposaba tranquila y limpia, era delicioso jugar con las hermanas, ser bueno y juicioso con ellas, y verse uno a sí mismo envuelto en un noble resplandor apacible. Así debían sentirse los ángeles,
en los que veíamos la suprema perfección, imaginando la dulce maravilla de ser ángeles, rodeados de suaves músicas y perfumes como la Nochebuena y la felicidad. Pero tales días, tales horas, eran muy poco frecuentes. En los juegos con mis hermanas, en aquellos juegos buenos, inocentes y permitidos, mostraba yo muchas veces un apasionamiento impetuoso que enfadaba a mis compañeras y nos llevaba a la disputa y a la desgracia. Y cuando entonces se apoderaba de mí la cólera, hacía y decía cosas terribles, cuya maldad sentía ya quemarme mientras las hacía y las decía. Luego seguían horas difíciles y sombrías de arrepentimiento y contrición y el doloroso instante de pedir perdón. Al fin volvía a mí un rayo de luz, una dicha apacible, reconocida y sin discordia, que duraba unas veces largas y otras breves minutos. Yo asistía al colegio latino. El hijo del alcalde y el del guardabosques mayor, muchachos impetuosos y traviesos, pero que pertenecían al mundo bueno y permitido, formaban parte de la misma clase que yo y venían algunos días a mi casa. Aunque despreciábamos en general a los alumnos de la escuela popular, yo me trataba con algunos muchachos de la vecindad que acudían a ella. Con uno de ellos habré de comenzar mi relato. Una tarde en que no había colegio, tendría yo poco más de 10 años, iba paseando con dos muchachos vecinos míos cuando se nos agregó otro algo mayor que nosotros, un grandulón de unos 13 años, fuerte y grosero, hijo de un sastre y alumno de la escuela popular. Su padre era un bebedor impenitente y toda la familia gozaba de dudosa fama. Yo sabía ya muy bien cómo se las gastaba aquel Franz Cromer. Le tenía miedo y no me agradó verle unirse a nosotros. Emulaba modales de hombre e imitaba los andares y el lenguaje de los aprendices de las fábricas. Guiados por él, bajamos a la orilla del río, junto al puente, y nos ocultamos a los ojos del mundo debajo del primer arco. La estrecha orilla entre el arranque del arco y el perezoso fluir del agua servía de vertedero y aparecía cubierta de escombros. Cacharros y trastes rotos, madejas enmarañadas de alambre oxidado y otras basuras. A veces se encontraba entre todo aquello alguna cosa aprovechable. Bajo la dirección de Franz Cromer, tuvimos que registrar el vertedero, enseñándole nuestros hallazgos, que él iba guardando en sus bolsillos o arrojaba al agua. Le interesaban especialmente los objetos de plomo, cobre o zinc, y guardó todos los que fuimos encontrando, así como un viejo peine de asta en forma de cuerno de guerra. Yo me sentía muy cohibido en su compañía, no porque supiese que mi padre habría de prohibirme todo trato con él si se enteraba de aquel primer encuentro nuestro, sino porque el mismo Franz me inspiraba miedo. De momento, me alegraba que no hiciese conmigo diferencia ninguna, tratándome como a los otros dos. Mandaba y nosotros le obedecíamos, como si ello fuese ya una antigua costumbre. No obstante, ser, por mi parte, la primera vez que iba con él. Por último, nos sentamos en el suelo. Franz escupía al agua, con un aire superior de hombre experimentado. Escupía por una mejilla y lanzaba la saliva donde quería. Nos pusimos a hablar y los otros dos chicos empezaron a vanagloriarse de toda clase de travesuras y maldades. Mis dos compañeros se habían desligado de mí desde el primer momento y rendían homenaje a Cromer. Yo me encontraba aislado y sentía que mis vestidos y mis modales habían de incitarlos contra mí. Hijo de familia burguesa y alumno del colegio latino, no podía esperar que Franz Cromer me mirara con simpatía y sabía que los otros dos me lo reprocharían en cuanto se presentase una ocasión dejándome en la estacada.
Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura de nuestro primer capítulo. Habíamos dicho que íbamos a tener sesiones de 15 minutos, pero creo que es imposible. Ahorita ya llevamos 20 minutos, así es que lo vamos a dejar por el día de hoy. Demian, primer capítulo, parte 1. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales. Facebook, Betty Cuentacuentos y Despertando Sueños. Instagram, Betty Cuentacuentos. Y YouTube, Beatriz Hernández Sánchez. Levanten su dedito. Inscríbanse a nuestro canal para que hagamos crecer este mundo de lectura. Denle me gusta, compartan nuestros videos y nos vemos en la próxima. Seguiremos con Demian de Harmanges. Hasta la próxima. Bonita tarde.